durante miles de años, la humanidad ha estado obsesionada por una pregunta que ha dividido a creyentes y científicos, ha provocado guerras y ha dividido iglesias. ¿Quién escribió el libro más leído de la historia? ¿Quién creó el texto que cambió la vida de miles de millones de personas en todo el mundo? La Biblia se lee en todos los idiomas, naciones enteras viven según ella y se han librado guerras sangrientas por ella. Pero hasta ahora, nadie sabía realmente quién era su autor. La Iglesia decía que fue Moisés, guiado por la voluntad de Dios. Los científicos lo dudaban, pero no podían demostrar lo contrario. Entonces, en 2025, ocurrió algo imposible. Por primera vez en la historia, la inteligencia artificial dio una respuesta clara a esta pregunta. Y la verdad no era lo que nadie esperaba. ¿Qué descubrió el ordenador tras estudiar cada palabra del antiguo texto? ¿Quién escribió realmente esas líneas sagradas? ¿Y por qué esta misteriosa persona ocultó su identidad durante 3000 años? Hoy te contaremos una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre la Biblia. Imagina que estás leyendo una novela y de repente te das cuenta de que algo no cuadra. En el primer capítulo, el autor utiliza un nombre para referirse a Dios, y en el tercero, otro completamente diferente. La historia del diluvio se cuenta 2 veces, pero con palabras diferentes. En un lugar, dice que Noé llevó 2 animales de cada especie al arca, y en otro, 7 parejas. Hay algo aún más extraño. En un capítulo, se dice que Dios creó al hombre al final, después de los animales. Pero en otro, se dice que el hombre fue creado primero, y luego se crearon los animales para él. ¿Cómo es posible que esto aparezca en el mismo libro? Este tipo de detalles extraños han desconcertado a los estudiosos durante siglos al leer la Biblia. ¿Por qué se llama a Dios, Yahvé, en algunos capítulos, y Elohim, en otros? Porque el estilo de algunos capítulos parece un documento legal árido, mientras que otros suenan como un narrador hablando junto al fuego. Porque el mismo mandamiento está escrito de forma diferente en distintos libros. Hace 200 años, unos investigadores audaces tuvieron una idea impactante: ¿y si la Biblia no hubiera sido escrita por una sola persona? ¿Y si el texto sagrado fuera en realidad una recopilación de obras de diferentes autores? Esta teoría revolucionaria se conoció como la hipótesis documental. Los defensores de esta idea creían que podían encontrar indicios de 4 fuentes distintas, a las que denominaron J.E.D.I.P. Pero, ¿cómo podían demostrarlo? ¿Cómo se puede distinguir a un escritor antiguo de otro si sus nombres se perdieron hace mucho tiempo? Los métodos tradicionales llegaron a su límite. Los eruditos discutían, creaban teorías, pero no tenían pruebas sólidas. Se necesitaba un avance. Y este llegó del último lugar donde nadie lo esperaba, un laboratorio de inteligencia artificial. Pero antes de hablar de ese avance, conozcamos a la mujer que lo cambió todo. En la Universidad de Duke trabajaba una matemática llamada Shira Feigenbaum-Golovin. No solo le apasionaban los números, sino que también le fascinaban los misterios antiguos. En 2010, conoció al arqueólogo Israel Finkelstein y juntos iniciaron un proyecto poco habitual. Al principio, no estaban estudiando la Biblia. Estaban examinando fragmentos de cerámica antigua con inscripciones. Imagínese, encuentra un fragmento de una vasija de barro en el desierto con unas pocas letras hebreas. ¿Cómo puede saber cuándo y quién lo escribió? Feigenbaum-Golovin enseñó a un ordenador a analizar la forma de las letras, su ángulo, el grosor de las líneas y el estilo. La máquina llegó a ser mejor que cualquier experto en datar estas inscripciones. Si un ordenador puede reconocer la escritura en la cerámica, pensó Shira, ¿por qué no podría aprender a distinguir los diferentes estilos de escritura en la propia Biblia? La idea era audaz. Nadie había intentado nunca alimentar un texto sagrado a la inteligencia artificial. Feigenbaum-Golovin formó un equipo de ensueño. Matemáticos, arqueólogos, físicos, teólogos e informáticos de Israel, Estados Unidos y Francia. Les unía un objetivo: desvelar un misterio que había intrigado a la humanidad durante miles de años. Pero, ¿cómo se consigue que una máquina entienda el estilo de un escritor antiguo? Ahora presten atención,
Así es como el ordenador aprendió a leer la mente de los antiguos escribas. Los programas normales de análisis de texto no funcionaban en este caso. La Biblia no es un libro moderno con millones de palabras. Está compuesta por fragmentos cortos y muy editados que se copiaron muchas veces. En este contexto, los algoritmos estándar simplemente se quedan ciegos. Así que el equipo creó un enfoque completamente nuevo. En lugar de utilizar el aprendizaje automático, utilizaron el análisis de frecuencias. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Imagina que cada persona tiene sus propios hábitos lingüísticos. Uno suele decir, ya sabes, otro utiliza, básicamente, y un tercero siempre dice, para ser sincero. Del mismo modo, los escritores antiguos tenían sus palabras y expresiones favoritas. El ordenador contó la frecuencia con la que aparecían miles de palabras diferentes en varios capítulos de la Biblia. No solo las importantes, como Dios, gente, o ley, sino también las más simples, no, que, rey. Resultó que incluso las palabras básicas eran utilizadas de forma diferente por cada autor. Pero lo más importante es que la máquina no solo daba un resultado. Explicaba por qué tomaba cada decisión. Este capítulo pertenece al primer autor porque contiene la palabra oro con demasiada frecuencia y la frase, y era bueno. Esto lo escribió el segundo autor, le encanta repetir, escucha, Israel, y utiliza la palabra, maldición. Para probar el sistema, los científicos seleccionaron 50 capítulos cuya autoría ya había sido sugerida aproximadamente por estudiosos de la Biblia. El ordenador tenía que clasificarlos por autor, a ciegas, sin que se le dijera nada. El resultado sorprendió a todos. El 84%. La máquina adivinó correctamente el autor en 84 de los 100 casos. Es un nivel de precisión increíble para una tarea tan difícil. Pero, ¿sabes qué sorprendió aún más a los científicos? La IA descubrió que algunos capítulos de la Biblia habían sido escritos por personas que vivieron con 400 años de diferencia. Imagínate, es como si la misma novela hubiera sido escrita en diferentes épocas por Shakespeare, Dickens y Stephen King. Pero el mayor descubrimiento aún estaba por llegar. La IA dividió claramente el texto de la Biblia en 3 grupos separados. 3 estilos de escritura completamente diferentes. 3 huellas dactilares, literarias. Esto significaba 3 autores diferentes, o al menos 3 grupos distintos de escritores. Pero eso no es lo más sorprendente. La IA también descubrió que cada uno de los 3 autores imaginaba a Dios de una manera completamente diferente. Uno lo describía como un gobernante distante y majestuoso que habla a través de rituales y leyes. Otro lo veía como un amigo cercano, alguien que podía enfadarse o alegrarse. El tercer autor consideraba a Dios como un juez estricto de la historia, que recompensa y castiga a las naciones. Y esto es lo que más sorprendió a los investigadores, las diferencias no eran solo en las ideas teológicas o en las grandes palabras religiosas. Incluso las palabras más simples, como, no, cual, o, rey, eran utilizadas de forma diferente por cada grupo. De los 1447 términos únicos analizados por el ordenador, cada autor tenía su propio vocabulario especial. El primer estilo era estricto, formal y lleno de términos técnicos. Palabras como tabernáculo, oro, arca, codo y tablero aparecían una y otra vez. Era el lenguaje de los sacerdotes, personas que conocían al detalle los rituales del templo. El segundo estilo sonaba como un sermón apasionado. Escucha, Israel, si obedeces, vivirás, si desobedeces, serás maldecido. Era la voz de un reformador, alguien que quería cambiar el mundo a través de la religión. El tercer estilo parecía una crónica. Una narración tranquila sobre reyes, guerras, victorias y derrotas. El autor conocía bien la historia y sabía cómo contarla. Pero, ¿quiénes eran estas personas detrás de los estilos? El ordenador podía detectar su letra, pero no podía nombrarlos. Aún así, los científicos lograron crear retratos sorprendentemente precisos de quienes podrían haber escrito el libro más importante de la historia de la humanidad. Conoce al hombre que probablemente creó las leyes y los rituales de la Biblia.
El primer autor fue probablemente un hombre llamado Eleazar. Ese nombre significa, Dios ha ayudado, muy apropiado para alguien que escribió textos sagrados. Eleazar tenía unos 60 años y había tenido una vida dura. Nació en Jerusalén, en el seno de una familia de sirvientes del templo. Desde niño, estudió los rollos sagrados, memorizó todos los rituales y aprendió a leer y escribir, una habilidad poco común en aquella época. Eleazar podría haberse convertido en uno de los sacerdotes más poderosos de su tiempo. Pero el desastre cambió su destino. En el año 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor conquistó Jerusalén. El templo fue destruido y los sacerdotes fueron asesinados o capturados. Eleazar terminó en Babilonia, una tierra extranjera, rodeado de dioses extranjeros. Todo aquello en lo que creía estaba en ruinas. Pero en el exilio, Eleazar encontró su verdadera misión. Si el pueblo judío quería sobrevivir, no necesitaba las piedras del templo, sino leyes inquebrantables. Reglas que no pudieran ser quemadas ni destruidas. Leyes escritas con palabras. Eleazar estaba sentado en su casa de Babilonia a la luz de una lámpara de aceite. Tenía un papiro delante de él. Escribía lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Y el Señor dijo a Moisés. Y trajo la ofrenda. Y era buena. La frase, y era buena, se convirtió en su firma, ya la encontró una y otra vez en sus escritos. A veces, Eleazar hacía una pausa, dejaba la pluma y miraba por la ventana a la ciudad extranjera. En algún lugar, a cientos de kilómetros de distancia, yacían las ruinas de su amado templo. Nunca volvería a ver el fuego sagrado ni a oír cantar a los levitas. Pero podía hacer otra cosa, podía preservar la memoria de lo que era sagrado. Eleazar describió la disposición del templo con todo detalle, cuántos codos de largo, cuántos de ancho, qué tipo de oro, qué tipo de anillos, qué tipo de cortinas. Las personas que nunca habían visto el templo de Jerusalén tenían que poder imaginarlo en todo su esplendor. Y algún día, cuando terminara el exilio, construirlo exactamente igual. Lo más probable es que Eleazar muriera en Babilonia, sin llegar a ver la reconstrucción del templo. Pero sus palabras perduraron a lo largo de los siglos. Ahora, conozcamos al hombre que pudo haber escrito el pacto más famoso de la historia. El segundo autor vivió aún antes, en el siglo VII a.C., durante las grandes reformas del rey Josías. Probablemente se llamaba Saúl, que significa, pedido a Dios. Tenía unos 35 años, era escriba real, un hombre culto e influyente. Saúl vivió en una época de grandes cambios. El rey Josías decidió limpiar la religión de influencias extranjeras. Se destruyeron los altares paganos, se eliminaron los dioses extranjeros y se ordenó a toda la nación que adorara a un solo Dios, en un solo lugar, el templo de Jerusalén. Imaginemos la situación: Judá estaba rodeada de poderosos imperios, Asiria, Babilonia, Egipto. Una nación pequeña solo podía sobrevivir si se unía verdaderamente. Y para ello necesitaba una sola fe, un solo templo y una sola ley. Saúl no solo escribía textos religiosos, sino que estaba construyendo la ideología que podría ayudar a una nación a sobrevivir. Saúl comprendió que su pueblo estaba al borde de la extinción. Civilizaciones enteras estaban desapareciendo a su alrededor, los hititas, los filisteos, los cananeos. Solo una creencia común podía proteger a los judíos de correr la misma suerte. Pero, ¿cómo se consigue que la gente cambie su forma de vida? ¿Cómo se les convence de que abandonen sus viejas costumbres? Necesitaban un sistema de creencias sólido. Y Saúl se convirtió en su creador. No estaba escribiendo historia, estaba escribiendo un manifiesto. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Estas palabras estaban destinadas a sonar como un grito de guerra. Saúl no solo hablaba de leyes, sino que advertía y prometía. Si obedecéis, viviréis en una buena tierra durante mucho tiempo. Si desobedecéis, seréis malditos. Probablemente Saúl escribía por la noche, después de las reuniones del Consejo Real. Una vela ardía y su pluma rayaba el papiro. Medía cada palabra, como un joyero que pesa el oro.
su objetivo no era entretener, sino cambiar el corazón de las personas. La IA encontró marcadores de palabras especiales en los textos de Saúl: promesa, maldición, sí, para que vivas. Era el lenguaje de un pacto, un acuerdo estricto e inquebrantable entre Dios y su pueblo. Saúl creía que solo la lealtad total a un solo Dios podía salvar a su pueblo de la destrucción. La historia demostró que tenía razón. Las naciones que adoraban a muchos dioses desaparecieron. Pero los judíos se unieron y sobrevivieron. Y, por último, el cronista antiguo, la voz que transmitió la historia de todo un pueblo. El tercer autor llegó más tarde, posiblemente después de la caída de Jerusalén. Llamémosle Abner, padre de la luz. Era un hombre sabio, un historiador, alguien que conocía muy bien el pasado de su pueblo. Abner tenía una misión diferente. Eleazar restauró las leyes. Saúl creó la ideología. Pero, ¿qué hay de la historia? ¿Cómo se explica que un pueblo elegido por Dios haya sufrido derrotas tan terribles? ¿Por qué cayó Jerusalén? ¿Por qué fue destruido el templo? Abner vio cómo su pueblo estaba perdiendo la fe. ¿Dónde está Dios?, se preguntaban tras la destrucción de Jerusalén. Y Abner decidió responderles a través de la historia: Dios no se ha ido a ninguna parte, es solo que no siempre entendemos sus planes. Abner comenzó a escribir una crónica histórica. Contaba historias sobre reyes, tanto buenos como malos. Como algunos gobernantes obedecían a Dios y vencían, mientras que otros infringían sus leyes y eran derrotados. Era una historia con un mensaje. Probablemente, Abner tenía acceso a los registros reales. Conocía nombres, fechas y detalles de batallas. Pero no solo le importaban los hechos, sino también las razones. ¿Por qué algunos reyes gobernaban durante mucho tiempo y en paz, mientras que otros morían jóvenes? La IA descubrió algo sorprendente: el estilo de escritura de Abner era muy similar al de Saúl. No era una coincidencia, pertenecían a la misma escuela, a la misma tradición. Pero había una diferencia clave. Saúl escribía sobre leyes. Abner escribía sobre acontecimientos. Saúl advertía sobre castigos futuros. Abner explicaba el sufrimiento pasado. Probablemente, Abner trabajaba con estudiantes. Él dictaba y ellos escribían. A veces, diferentes estudiantes registraban sus palabras de forma ligeramente diferente, por lo que la IA a veces confundía sus textos con los de Saúl. Sin embargo, el estilo general solía ser claro y reconocible. No obstante, el descubrimiento más increíble aún estaba por llegar. Lo que la IA encontró a continuación hizo que incluso los científicos más escépticos creyeran en el poder de la tecnología moderna. La máquina analizó la famosa historia del arca, el relato de cómo el sagrado arca de la alianza fue capturada por los enemigos y posteriormente devuelta. Esta historia se cuenta en 2 libros de la Biblia, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Los eruditos siempre habían creído que ambas partes habían sido escritas por el mismo autor. Al fin y al cabo, es una sola historia, una sola trama. Pero la IA vio algo que la gente había pasado por alto durante 2000 años. La primera parte de la historia estaba escrita de una manera completamente diferente a la segunda. Palabras diferentes. Expresiones diferentes. Un ritmo diferente. El primer libro de Samuel no coincidía con ninguno de los 3 estilos de escritura conocidos. Pero el segundo libro pertenecía claramente a Abner. ¿Qué significaba esto? Que incluso una sola historia podía ser contada por diferentes personas. Probablemente, el primer autor escribió un antiguo cuento popular. Más tarde, Abner lo reescribió, dándole un nuevo significado. Este descubrimiento conmocionó a los estudiosos de la Biblia. Resultó que la Biblia no era solo una colección de textos de diferentes autores. Era una creación con múltiples capas, en la que algunas historias se construían sobre otras, en la que un escritor reescribía a otro, añadía, cambiaba e interpretaba a su manera. ¿Sabes lo que esto significa en la práctica? Significa que cada vez que leemos cualquier historia de la Biblia, estamos escuchando varias voces a la vez. El antiguo narrador que registró por primera vez un cuento.
El editor que lo reelaboró. El escriba que añadió sus propios detalles. La Biblia no es un monólogo, es un diálogo a través de los siglos. Imagina que dentro de miles de años, personas de otra civilización encontraran fragmentos de nuestros escritos, las obras de Shakespeare, novelas modernas, artículos de periódicos, publicaciones en redes sociales, e intentaran averiguar quiénes éramos. Eso es exactamente lo que ocurrió con la Biblia, solo que al revés. Pero eso solo fue el principio. La IA analizó otros textos controvertidos e hizo descubrimientos aún más impactantes. El libro de Esther resultó haber sido escrito por alguien completamente diferente, ya que no coincidía con ninguno de los 3 autores principales. Algunas historias sobre Abraham también destacaban. ¿Y sabes lo que eso significa? La Biblia tenía 3 autores principales, los mismos Eleazar, Saúl y Abner. Pero, además de ellos, docenas de personas más ayudaron a dar forma al libro sagrado. Escribas que añadieron sus propias notas. Editores que insertaron aclaraciones. Eruditos que ampliaron historias antiguas con nuevos detalles. Así que la Biblia no fue solo obra de 3 hombres. Fue la creación compartida de generaciones enteras. Los cimientos fueron puestos por 3 grandes escritores, y luego cientos de personas, a lo largo de siglos, añadieron sus propias líneas, dando forma al libro que conocemos hoy. La IA ayudó a hacer otro descubrimiento sorprendente. La Biblia no se escribió en unos pocos años, sino a lo largo de siglos. Generaciones de escribas, sacerdotes, eruditos y funcionarios reales la ampliaron. Algunos registraron leyendas antiguas. Otros escribieron nuevas leyes. Algunos reescribieron textos más antiguos, dándoles un nuevo significado. Eleazar, Saúl, Abner. Por supuesto, se trata de nombres simbólicos. Probablemente nunca sabremos sus nombres reales. Pero gracias a la IA, ahora podemos ver claramente sus rostros, oír sus voces y comprender sus objetivos. Eleazar quería preservar la fe en el exilio. Saúl quería reformar la religión. Abner quería explicar la historia. Todos trabajaron en un mismo libro, pero cada uno tenía su propia misión. Y entonces ocurrió algo, los resultados del estudio conmocionaron al mundo académico. Por primera vez, la idea de que la Biblia tenía varios autores recibió una prueba científica sólida. No se trataba solo de teorías o conjeturas, sino de cifras concretas, estadísticas y pruebas matemáticas. La tasa de precisión en la identificación del autor correcto fue del 84%, superior a la de muchos sistemas de IA modernos. La IA no solo dijo quién escribió qué, sino que explicó cómo lo sabía. Pero lo más sorprendente fue que el algoritmo funcionaba incluso con los pasajes más cortos. A veces, bastaban unas pocas frases para identificar al autor. La máquina detectaba pequeños detalles que ningún humano había notado. Los creyentes conservadores reaccionaron con escepticismo. ¿Cómo puede una máquina juzgar un texto sagrado?, se preguntaban. Pero los teólogos liberales lo vieron como una confirmación de que la Biblia es un libro vivo, que ha crecido y evolucionado con su pueblo. Los ateos lo celebraron, ¿veis? No hay inspiración divina. Es solo un libro humano. Pero muchos creyentes respondieron con confianza, ¿eso hace que la Biblia sea menos sagrada? ¿No puede Dios hablar a través de diferentes personas? Esto es lo que dijo el profesor Thomas Romer, uno de los investigadores. Por primera vez, hemos oído cómo se escribió la Biblia, no por un autor inspirado en unos pocos años, sino por todo un pueblo a lo largo de siglos. Y eso no la hace menos sagrada, sino más humana. Pero la importancia de este descubrimiento fue mucho más allá de los debates religiosos. Feigenbaum Golovin y su equipo habían creado una herramienta revolucionaria que podía aplicarse a cualquier texto antiguo. Los rollos del Mar Muerto, misteriosos manuscritos encontrados en el desierto. ¿Quién los escribió? ¿Cuándo? La IA ya ha comenzado a responder a esas preguntas. Los primeros resultados muestran que algunos de los rollos fueron escritos por las mismas personas que escribieron partes de la Biblia. Cartas controvertidas de personajes históricos, Lincoln, Napoleón, Pedro el Grande. ¿Son falsificaciones o auténticas?
Muy pronto, la máquina podrá determinar la verdad. Crónicas antiguas con autores desconocidos. Manuscritos anónimos. Textos atribuidos a grandes escritores pero cuestionados por los estudiosos. Básicamente, hemos creado una máquina del tiempo, afirma Sira Feigenbaum-Golovin. No puede transportarnos al pasado, pero puede escuchar las voces de personas que murieron hace miles de años. Puede distinguirlas, entender quién dijo qué y por qué. Y esto es solo el principio. El equipo ya tiene planes para aplicar su tecnología a textos griegos antiguos, crónicas latinas e incluso a la Ilíada y la Odisea de Homero. Pronto podremos saber si esos grandes poemas fueron realmente escritos por una sola persona. El estudio puso fin a un debate que había durado 2 siglos. La Biblia fue escrita por diferentes personas en diferentes momentos. La hipótesis documental resultó ser cierta, al menos en su afirmación principal. Pero este descubrimiento dio lugar a nuevas preguntas aún más intrigantes. ¿Quién fue el brillante editor que logró entrelazar textos de diferentes autores en una narración continua? ¿Cómo convirtió fragmentos dispersos en un libro coherente que se lee como una obra unificada? Y la pregunta más importante, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la Biblia? ¿La autoría múltiple le resta autoridad? ¿O demuestra en realidad que este texto sagrado no es la voz de un solo hombre, sino de todo un pueblo? Quizás ese sea el secreto del increíble poder de la Biblia. Combina la sabiduría de un sacerdote, la pasión de un reformador, el conocimiento de un historiador y la fe de la gente común. Eleazar, Saúl, Abner y muchos otros cuyos nombres se perdieron en el tiempo crearon un libro que habla a todos en su propio idioma. La IA nos ha ayudado a mirar al pasado y ver a estas personas. Eran diferentes en edad, carácter y propósito. Pero compartían una cosa, el deseo de transmitir lo que creían que era más importante. Y ahora, 3000 años después, por fin hemos escuchado sus voces. Y entendemos que la Biblia no es solo un libro. Es un coro de almas humanas que cantan sobre Dios, sobre la vida, sobre el significado de la existencia. Y ese coro sigue cantando. ¿Qué será lo próximo? El equipo de Feigenbaum-Golovin ya está trabajando con los rollos del Mar Muerto. Y lo que están encontrando allí podría cambiar por completo nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Imagínese, es posible que algunos de los misteriosos autores de estos rollos conocieran personalmente a Jesucristo. La IA ya ha encontrado rastros de varios estilos de escritura diferentes en los rollos de Qumran. Uno de ellos es muy similar al estilo de ciertos salmos. ¿Una coincidencia? ¿O hemos encontrado la mano de alguien que contribuyó tanto a la Biblia como a la secreta comunidad del desierto? La IA está analizando ahora el Evangelio de Mateo. Los primeros resultados sugieren que pudo haber sido escrito por 2 personas diferentes. Y es probable que una de ellas fuera un testigo real de la vida de Cristo. Por ahora, una cosa es segura, la inteligencia artificial no ha destruido el misterio de la Biblia, sino que lo ha hecho aún más asombroso. Detrás de las líneas sagradas hay personas reales con esperanzas, miedos y sueños. Y eso hace que el antiguo texto no sea menos sagrado, sino más humano. Eleazar en su casa de Babilonia. Saúl en el palacio real de Jerusalén. Abner con sus alumnos en un scriptorium. Cada uno de ellos pensaba que escribía para su propia época. Pero sus palabras sobrevivieron a imperios que en su día parecían eternos. Babilonia cayó. Roma se derrumbó. Sin embargo, su libro sigue cambiando vidas hoy en día. Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, por fin hemos podido conocer sus nombres. Y aquí está lo más intrigante, el mes que viene, el equipo tiene previsto aplicar el algoritmo al Corán. ¿Qué encontrará la IA allí? ¿Serán los resultados igual de impactantes? Después pasarán a los textos budistas, las antiguas escrituras hindúes e incluso los mitos y leyendas de diferentes civilizaciones. La historia de la Biblia resultó ser aún más increíble de lo que imaginábamos. ¿Y quién sabe qué otros secretos descubrirá la IA a medida que profundiza en el pasado? Una cosa es segura, esto es solo el comienzo de un extraordinario viaje al mundo de los textos antiguos.
Un mundo en el que cada palabra lleva consigo la memoria de personas que vivieron hace miles de años. Un mundo en el que la inteligencia artificial se convierte en arqueóloga del alma humana. Y los descubrimientos más sensacionales aún están por llegar.